Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada Decreto 1072 de 2015, Impacto en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001, docente universitario. Doctor Palomino, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Wilmer. Muy buenas tardes, ingeniero Pablo. Muy buenas tardes, distinguida audiencia. Nos encontramos en esta tercera ruta del conocimiento. Recuerden, son 15 y ya estamos prácticamente a mitad de año. Entonces, hemos de revisar nuestro sistema de gestión y el tema de hoy, de verdad que les va a agradar. Por tanto, continuemos, ya dijimos, nuestra tercera ruta de 15 en total y como es habitual, antes de ingresar, las preguntas de rigor. Entonces, evaluemos nuestro conocimiento. Adelante, Wilmer. Doctor Palomino, muchas gracias. Como bien lo dices, vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con nuestra primera pregunta. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleado con la participación de A. Todos los niveles de la empresa. B. Inspector del Ministerio del Trabajo. C. Asesores de EPS y ARL. D. Ninguna de las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Todos los niveles de la empresa, un 65%. B. Inspector del Ministerio del Trabajo, un 7%. C. Asesores de EPS y ARL, un 16%. D. Ninguna de las anteriores, un 12% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Cada indicador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contar con A. Estudio presupuestal. B. Certificación de la ARL. C. Una ficha técnica. D. Ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan dar respuesta. Mientras nuestros participantes dan la respuesta, les recordamos que en el chat de preguntas pueden dejar las dudas o inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy. Con gusto nuestro experto estará resolviéndolas a medida que vaya pasando el evento web. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Estudio presupuestal, un 15%. B. Certificación de la ARL, un 14%. C. Una ficha técnica, 59%. D. Ninguna de las anteriores, un 12% de respuesta. Nos vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. Los resultados de la revisión de la alta dirección al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben comunicarse a Ministerio de Trabajo. B. ARL. C. COPAS. D. Ninguna de las anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Ministerio del Trabajo, un 20%. B. ARL, un 19%.
C, Copaz, un 57%, D, ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el doctor Palomino. Muchas gracias, Wilmer. Muy bien, nuestro tema, Decreto 1072 de 2015, impacto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y lo vamos a desarrollar en 3 momentos. En un primer momento, obviamente, vamos a conocer el campo de acción, de aplicación del sistema de gestión. Discutimos que los contratistas, que en las unidades residenciales, en edificios, etcétera, vamos a revisar ese punto. En un segundo momento, los componentes principales del sistema de gestión. Y en tercero, pues, obviamente, las sanciones a que podemos exponernos, tanto empleadores y trabajadores, si no cumplimos con nuestras obligaciones. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es sensibilizar a los participantes en el cumplimiento de sus obligaciones para con el sistema con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y como objetivos específicos nos hemos trazado lo siguiente. Primero, conocer las obligaciones del empleador en el sistema de gestión. Aunque más adelante tenemos un tema especial, hoy lo vamos a dar en forma general. Segundo, pretendemos con este estudio y algunas recomendaciones que podamos contribuir al mejoramiento de los ambientes de trabajo, de tal suerte que el trabajador pueda regresar sano a casa. Y un tercer objetivo que consideramos que es fundamental, armonizar el sistema de gestión con los estándares mínimos. Recordemos que ya estamos a mitad de año prácticamente. Este año ha avanzado rápidamente y no debemos dejar para diciembre pues la evaluación de estándares mínimos. Entonces, en la medida que vayamos revisando cada aspecto componente del sistema, lo vamos enlazando con la respectiva calificación de estándares mínimos. Lo primero que tenemos que conversar es que el decreto 1072 compila todos aquellos decretos que tienen que ver con derecho laboral, sindicalismo y en especial riesgos laborales. Recuerden que por eso se llama Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Entonces, siempre que hablemos de algún decreto de riesgos laborales, tenemos que remitirnos al 1072 principalmente. En cuanto a su campo de aplicación, el 1072 en el artículo 22461 nos dice que aplica a todas las empresas públicas, privadas, contratistas, contratantes, empresas de servicios temporales, etcétera, y tiene cobertura, que esto es especial, sobre todas las personas que están en nuestra organización. Anteriormente al decreto 12025 pensábamos, y algunas empresas así lo justificaban, que solamente debía tener obligaciones sobre los trabajadores directos. Miren que con el 1072 se ha ampliado, de tal suerte que no solamente debe tener cobertura el sistema sobre los trabajadores propios de la empresa, sino sobre los contratistas, tanto personas naturales como personas jurídicas, los trabajadores cooperados, los estudiantes en práctica, en fin, todas esas personas que ingresan a nuestra organización. Y eso nos lleva a hablar un poquito de entrada sobre los contratistas. Hoy que se está discutiendo en el Congreso la reforma laboral, hoy que hablamos de contratos de trabajo, hoy que hablamos de solidaridad laboral, adquiere mucha importancia este tema de la contratación de los contratistas en el sistema de gestión, porque les anticipo, con respecto a la solidaridad, preparémonos. Si la reforma pasa y el artículo referente a la solidaridad es aplicable, el sistema de gestión se vuelve mucho más exigente. Entonces, digamos de entrada que el decreto 1072 nos dice que cuando se contrate a una empresa, lo mínimo que hay que exigirle es aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Dicho de otra manera, si usted contrata a una firma, a una empresa para que le haga unas instalaciones eléctricas, unas reparaciones locativas, exíjale, es obligación su sistema de gestión, exíjale sus estándares mínimos, exíjale el cumplimiento de afiliación de sus trabajadores, porque recuerden, cuando hablamos de solidaridad,
Si algo le ocurre a uno de esos trabajadores del contratista, si el contratista no le cumple a esos trabajadores, pues lógicamente si somos demandados, un juez de la República podrá, y ya analizaremos ese punto, declarar o decretar la solidaridad del contratante para con el contratista. Entonces, yo creo que ustedes no es la primera vez que lo han escuchado, en cada charla, cada persona que le visita le dice, mire que la solidaridad que exíjale al contratista, porque si no, seremos solidarios. Y algo para cerrar, este artículo 224-628 nos indica que proveedores y contratistas tienen que cumplir con sus responsabilidades en el sistema de gestión. Entonces, campo de aplicación, el sistema es para todos y eso tiene una lógica. El sistema protege al trabajador y trabajador es toda persona que está dentro de las instalaciones de la empresa. Por ello hay que protegerlo. Y como decíamos que vamos a armonizar estos componentes con los estándares mínimos, observen que en los numerales 291 y 211 los estándares mínimos nos hablan, el primero, que si hemos evaluado a nuestro contratista, ganaremos un punto en los estándares mínimos, 291. Y la evaluación y selección de proveedores contratistas corresponde a 2. Eso nos lleva a un consejo. Debemos tener cada empresa un manual de contratista. Más adelante, en próximas sesiones, cuando llegue su momento, daremos algunas pautas, algunos lineamientos para que podamos desarrollar ese manual de contratista. Las grandes empresas lo tienen. Ellas creo que no van a tener problemas. Pero pensemos en las pequeñas y podemos pensar de pronto en una sesión especial para las pequeñas empresas y enseñarles a construir el manual de contratista. Les había comentado, pero antes, tomemos un tinto, seamos amigos, que la reforma laboral, de ser aprobado, el artículo que modifica el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 34, volverá muy exigente el sistema de gestión, por lo siguiente. En el artículo 34 del proyecto de reforma laboral señala en el número que se modifica el artículo del Código Sustantivo del Trabajo en su numeral tercero, y voy a leer textualmente lo que tiene que ver con solidaridad. Abro comillas. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios, lo coloco en rojo para que lo observemos bien, serán solidariamente responsables de las obligaciones salariales, prestacionales e indemnizatorias contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y trabajadoras, incluida la del sistema de seguridad social, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas. Desarrollemos mejor esta idea. Hoy la solidaridad se predica si el contratista que usted ha vinculado a un proyecto desarrolla una actividad que hace parte de su actividad económica. Por ejemplo, si usted tiene una panadería y me contrata a mi empresa para que con un grupo de trabajadores le hagamos el pastillaje, la decoración a los pudines, a los ponqués, y yo, empresa contratista, no le cumplo a mis trabajadores, obviamente como el de la decoración, el pastillaje, hace parte de la actividad de la panadería, el dueño de la panadería, el empleador, será solidariamente responsable frente a los trabajadores del contratista. Eso es lo que dice el actual Código Sustantivo del Trabajo. En cambio, si usted contrata a una empresa para que le haga las pinturas de las paredes, de la fachada, obviamente la panadería no tiene como objeto social realizar trabajo de pintura. Si uno de esos trabajadores tuviese un accidente, no le pagase sus vacaciones y demandase a la panadería pudiera ser liberada, exonerada, porque la actividad del contratista no hace parte de su actividad principal. Allí se está dividiendo la solidaridad. Con la reforma laboral, queridos
Amigos, la solidaridad se vuelve universal. No importa qué actividad esté realizando nuestro contratista, si él incumple, si no le paga, si hay un accidente, si no lo afilió, el contratante es solidario. Observen que el numeral no dice excepto ni da ninguna condición. Repito, este es el proyecto que se va a discutir, creo que la próxima semana, en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, la Comisión Séptima. De ser aprobado, tenemos que exigirle a todo nuestro contratista el cumplimiento fiel del sistema de gestión. Ya seguiremos hablando, porque en la medida que vayamos reuniéndonos este año, seguiremos también dando orientaciones sobre los artículos de la reforma. Recordemos que el sistema de gestión tiene tres momentos: el diseño, la administración y la ejecución. Esto ya es básico, pero hoy quería centrarme en la implementación. Si implementar significa llevar a cabo, entonces la implementación del sistema es desarrollar todo aquello que nos diseñaron. Por ello es importante hoy mirar hacia las propiedades horizontales, hacia los conjuntos residenciales. Muchos de ellos, en su administración, contratan a una persona externa por contrato de prestación de servicio. Entonces no es un trabajador directo. Muchos de ellos contratan a 2 o 3 personas para que hagan mantenimiento, pero no son trabajadores directos. Entonces, cuando preguntan, ¿me aplica o no sistema de gestión? La pregunta inicial podría ser no, porque usted no tiene trabajadores directos. No tiene, pero recuerden cuando vimos la parte inicial, que el sistema aplica y tiene cobertura para todos los trabajadores dependientes. Usted tiene 0, pero dice contratista. Entonces, ese administrador más los contratistas que llegan para la limpieza del tanque, para la revisión del ascensor, para el mantenimiento de los jardines, les debe aplicar el sistema de gestión. Obviamente será un sistema de gestión sencillo, comenzando con exigencia de afiliación, continuando con elementos de protección personal, exigirle que lo utilice, las inducciones, la prevención de accidentes, en fin, si el conjunto residencial no cuenta con un sistema de gestión, creo que habrá que vender un apartamento para poder pagar las indemnizaciones en caso de que un trabajador se invalide o muera. Me perdonan que lo diga de esa manera tan cruda, pero esa es la realidad. Yo vivo en un conjunto residencial aquí en Ibagué, y aquí vienen los bomberos y nos dan capacitaciones, y vienen las ARL, todo funciona perfecto. Me siento satisfecho, estoy tranquilo. Muchas gracias. Con respecto a los documentos del sistema, una de las siguientes reuniones será exclusivamente para analizarlo. Entonces dejaremos ese estudio para cuando llegue su momento. Y en cuanto a las obligaciones del empleador, también tendremos una clase, una sesión especial, porque cada uno de ellos lo iremos analizando. Detengámonos entonces en elementos que sean comunes, básicos. Hablemos de la identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgo. Obviamente aquí nació la matriz de identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgo. Aquí lo importante que nos dice el 1072 es que cuando la empresa va a levantar esa matriz, va a identificar los peligros, esa identificación y evaluación no la puede hacer solamente un funcionario. Debe hacerlo en conjunto con todos los niveles de la empresa. Quiere decir, los trabajadores deben participar y entre los trabajadores, pues la representación es el comité paritario. Por eso en una de las preguntas decíamos, con el compromiso y participación del comité paritario. Y hemos observado que en algunas empresas se contrata a un asesor, el asesor hace la identificación de peligro, diseña, define su matriz y más nadie supo nada. No, es que los trabajadores son los que conocen el peligro, son los que saben qué medidas, qué correcciones se pueden dar y a ellos hay que atenderlo. Y uno de los elementos importantes de la representación paritaria es, sin lugar a dudas, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y con relación a los estándares mínimos, esta identificación de peligro, en el numeral 412, 4 puntos.
Por otro lado, si en la empresa realizamos actividades en las que se involucran agentes químicos y alguno de ellos potencialmente, no es que esté comprobadamente demostrado que es cancerígeno, sino potencialmente hay literatura o hay opciones, estudios que demuestren que hay una probable afectación al trabajador, el trabajador debe ser llevado a un programa de vigilancia epidemiológica. No importa si se está exponiendo una vez al año, no importa si la cantidad, la dosis que utilice es pequeñísima. Por ello, continuando con el estudio frente a los estándares mínimos, revisemos el numeral 413, donde nos dice la identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. Si usted lo ha hecho y lo evidencia, ha ganado esos 3 puntos en los estándares mínimos. Por otro lado, el empleador tiene que hacer evaluaciones a los ambientes de trabajo. Quiere decir material particulado, verificar la concentración de humos, gases, vapores, ruido. Los resultados de estas evaluaciones a estos ambientes de trabajo hay que compartirlos al comité paritario. Y cuánto vale la realización de estas mediciones. En el numeral 414 de los estándares mínimos vale 4 puntos. Hablemos un poco de las actividades de alto riesgo. Si en la empresa que usted administra, gerencia, hay personas que se dedican de manera permanente a las actividades de alto riesgo señaladas en el decreto 2090 de 2003, obviamente hay que afiliarlo a Colpensiones, pagar 10 puntos adicionales y estas personas se pueden pensionar 5 años antes de la edad normal. Y por cada número de semanas que exceden las 700, si no estoy mal, se le disminuye un año, creo que por cada 60 o 50 semanas que sean las 700, sin que se puedan pensionar con una edad inferior a 50 años. En los estándares mínimos, el numeral 115, y este es un estándar que muchas empresas han incumplido porque no lo han tenido en cuenta y afilian a sus trabajadores, o el trabajador se afilia a un fondo privado, o no están, aunque estén afiliadas a Colpensiones, no están aportando los 10 puntos adicionales y sobre eso ya se han generado algunos inconvenientes. También será un tema que cuando lleguemos a obligaciones del empleador lo volveremos a conversar. Y aquí les dejo 3 cuadros para poder diferenciar las tareas de alto riesgo de las empresas de alto riesgo de las actividades de alto riesgo. Recordemos que tareas de alto riesgo son las tareas críticas, los trabajos peligrosos que se pueden dar en cualquier tipo de empresa, no importa su clase de riesgo o actividad económica. Entonces trabaja en altura. En un almacén, en un restaurante, yo puedo tener 2 o 3 trabajadores allá a 3 metros realizando un trabajo en altura. Pero la empresa sigue siendo clase 1, la empresa sigue siendo clase 2, dependiendo su actividad económica. La empresa de alto riesgo, para mantener el apellido alto riesgo, son aquellas empresas clasificadas en clase 4 y 5. Entonces, lo que hoy estábamos hablando es actividad de alto riesgo, que son los trabajos de minería, los que impliquen exposición a altas temperaturas, los trabajos en radiaciones ionizantes, los trabajos con sustancias comprobadamente cancerígenas, los técnicos aeronáuticos, los bomberos que están en la primera línea extinguiendo el incendio y los vigilantes en las cárceles. Estas personas tienen que estar afiliadas a Colpensiones, repito, si realizan actividades permanentes. Entonces ya en la próxima sesión, en una de las siguientes que hablemos de las obligaciones del empleador, nos referiremos a ello. Vamos a mirar nuestro chat para ver qué tenemos por allí. Pregunta de la audiencia, los certificados de capacitaciones ya aparecen disponibles. Bueno, ya esto sí, Wilber, ahorita ya por ahí les respondieron también. Muchas gracias. Muy amable. Pregunta, los seminarios. Bueno, parece que no hay, se están repitiendo la pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ya están enviando ahí los diferentes correos.
Mi cariño les saluda, muy amable. Vamos a ver de quién es este saludo. Muchas gracias, muy amable a todos. Tenemos 226 asistentes. Muchas gracias por asistir. Bueno, las diapositivas, sí, recuerden que los contratistas se pueden incluir en el sistema de gestión de la organización, dado que muchos de ellos, por aquí me están escribiendo, no tienen un sistema de gestión SST, personas naturales sí. Recuerden que incluir al sistema de gestión es brindarle la cobertura en especial, capacitaciones, estar pendiente de que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas, etcétera, etcétera. Bueno, pregunte la audiencia, las diapositivas, muchas gracias. Bueno, muy amable. Regresamos entonces a nuestras diapositivas. Hablemos de indicadores de gestión. Fabriano Jiménez Bolívar, si nos está escuchando, saludos Fabri, nos enseñó algún día que los indicadores de gestión son como los relojitos o instrumentos que le permiten al aviador, al piloto o al conductor de una moto o un de vehículo para saber el nivel de temperatura, aceite, etcétera, etcétera. Nuestro sistema de gestión también debe tener indicadores. Miren que estamos terminando mayo, vamos a comenzar junio. ¿Cómo va el sistema? Usted puede decir, va bien, va mal. Ah, pero ¿en qué consiste eso de bien o mal? En una auditoría, ¿cómo está su sistema? No, yo voy bien. No, vamos a ver. Entonces, tenemos unos indicadores. El decreto 1072 los clasifica en indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Y indica que técnica. Y esa ficha técnica señalará la definición del indicador, la interpretación, su método de cálculo, etc. Entonces, definir, crear, construir los indicadores es una buena práctica y por ello veamos cuántos indicadores nos propone el decreto 1072. Saludos a Javi desde Riohacha, Guajira, con quien me ha corregido porque yo decía el decreto 1072 exige. Bueno, tenemos una pequeña controversia y en este momento la acepto. El 1072 propone que el empleador tenga 33 indicadores que ahí en pantalla se los estamos mostrando. No necesariamente usted debe tener los 33 exactos, usted puede tener más, puede tener menos. Lo importante es que en una auditoría, cada una de esas preguntas, cada uno de esos indicadores, usted como empresa pueda dar resultados. Muchas gracias, Javi. Por lo demás, la 0312 también nos exige, esta sí es obligatoria, nos exige 6 indicadores mínimos, que son, aquí se me cruza la imagen, no permítame para poder mirar, el indicador de frecuencia de accidentalidad, ahí les dejo las fórmulas, indicador de severidad de accidentalidad, indicador de proporción de accidentes de trabajo mortales, indicador de prevalencia de la enfermedad laboral, indicador de incidencia de enfermedad laboral, indicador de ausentismo por causa médica. 6 indicadores que sumado a los 33 que propone el 1072, ya llevo 39 indicadores. Y hay un indicador por ahí que se nos ha olvidado. Un indicador que la resolución 1401 de 2007, en el artículo cuarto, le impone al empleador. Recuerde que después de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, la empresa debe intervenir y, digamos, implementar unas medidas. Entonces, si era un foso, si era una oscuridad, el cubrimiento del foso, la iluminación, pues bien, ya usted implementó las medidas. ¿Qué me dice el artículo cuarto, numeral octavo de la resolución 1401? Que se deben establecer y calcular indicadores de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. Entonces, ese pasillo oscuro, esa bodega oscura, ahora que usted la ha iluminado, ¿ha mejorado? ¿Ha disminuido la accidentalidad? ¿O por el contrario, la iluminación no fue muy suficiente? Entonces usted establece unos indicadores para el seguimiento y control de esas medidas que usted ha implementado. Entonces tenemos 33 más 6, 39 más 1, 40 indicadores. Gestión del cambio. Durante la pandemia vivimos
una verdadera gestión del cambio. Y el ejemplo que doy en el momento es el siguiente. Si la empresa está dedicada a la limpieza de luminaria, instalación de bombillos en el alumbrado público, etc., usted viene realizando este trabajo con unos andamios tradicionales, pero decide automatizar, decide tecnificarse. Entonces compra uno man lift, man hombre lift, elevador, y obviamente como hay un cambio en la maquinaria que me implica un cambio en el proceso, en el método, yo tengo antes que los trabajadores se inicien estos trabajos, pues estudiar, detenerme, investigar y verificar qué peligros me trae esa nueva máquina, ese nuevo proceso, ese nuevo método y enseñárselo a los trabajadores. Si yo no hiciera esto y mañana ese trabajador cae desde allá, desde esa altura, y nos demanda, téngalo por seguro que el abogado de la familia, en caso de que fallezca, o el abogado del trabajador si queda inválido, nos va a exigir el procedimiento de gestión del cambio. Y este procedimiento, por exigencia del artículo 224.626, la identificación de los peligros, allí también debe haber participación del comité paritario. Entonces, armonicemos la gestión del cambio con los estándares mínimos. Y esto está contemplado en el numeral 2.11.1, cuando nos habla de la evaluación del impacto de cambios internos y externos, y vale un punto. Entonces, no lo olviden. Otro aspecto que muy poco se habla en conferencias, seminarios, es la ayuda mutua. Mire qué empresa tiene usted a su alrededor. Mire qué peligros le pueden generar las empresas que están en el barrio. Supongamos que usted tiene una fábrica de colchones, una fábrica de productos plásticos y copor, y al lado de su empresa hay un restaurante con asadero, al frente o detrás de la empresa hay una estación de gasolina o un depósito de combustible. Lo que le pueda pasar a uno de sus vecinos le va a impactar a usted. Un incendio, una chispa del asadero puede inflamar los productos suyos o los productos químicos del vecino y el incendio pues le va a afectar a usted. Por ello se exige entonces el decreto 1072 que hagamos programas o planes de ayuda mutua. Yo le llamo la política del buen vecino. Reúnase usted con las empresas del sector, identifique los peligros que tienen las diferentes empresas, de qué manera nos podemos ayudar. Quizá usted tiene unos buenos equipos para control de incendio, la otra empresa tiene unos salones, la otra tiene unos vehículos, en fin, otra empresa tendrá unos buenos instructores, hagan estudios, visiten, capacítense internamente, obviamente, papelito habla, vayan dejando las evidencias de estas reuniones y no es solamente por cumplir, recordemos, es que conociendo usted los peligros de sus vecinos, si ellos requieren de alguna ayuda, usted se la brindará. Y a la inversa, cuando usted tenga una emergencia, sus vecinos también le podrán apoyar a usted. Otro tema que debemos tener en cuenta son las auditorías. El decreto 1072, en el artículo 224.629, le impone al empleador realizar al año una auditoría sobre el sistema de gestión. Y este artículo nos está indicando que esa auditoría debe ser planificada con la participación del COPAS o vigía en seguridad y salud en el trabajo. Otro aspecto importante que nos da el decreto 1072 en el artículo 224.629 es que la empresa debe tener un programa de auditoría. Por eso les comento o les recuerdo lo que dijimos al inicio de la charla. Ya estamos a mitad de año. No podemos llegar a final de año para ver qué me hace falta. Entonces, usted que está tomando nota, pregúntese en este momento, la empresa que usted asesora, la empresa en la que usted trabaja, la empresa que usted gerencia, ¿tiene programa de auditoría? Si no lo tiene, vaya construyéndolo porque la auditoría no se puede hacer. O sea, la auditoría debe estar armonizada con ese programa. Y en el programa se dará el alcance de la auditoría,
se indicará todos los criterios que debe tener y el perfil del auditor. Entonces, hoy no hay una exigencia, un requerimiento legal que me diga el auditor SST debe tener esta certificación o debe ser profesional con experiencia de tantos años. No. Usted y su asesor en su programa de auditoría definirá el perfil, obviamente dependiendo del tipo, tamaño, organización de la empresa. No podemos exigirle a un taller de costura, no podemos exigirle a un restaurante de 10, 15 trabajadores que el auditor sea un especialista en seguridad y salud del trabajo con 20 años de experiencia y con la certificación XB 4038, esa me la estoy inventando. Porque ese especialista le va a cobrar a usted 30, 40 millones de pesos por la auditoría. Entonces, usted tendrá que vender el restaurante para pagar al especialista. No. Usted se pone de acuerdo con su asesor y el auditor sí debe tener mínimo conocimiento en seguridad en el trabajo, obvio. Debe tener mínimo el curso de 50 o 20 horas y obviamente debe tener mínimo conocimiento documentado de auditoría, porque no puede hacer una auditoría sin estudiar, pero puede ser un técnico, puede ser un profesional, puede ser un especialista, puede ser un tecnólogo, claro que sí, usted lo define, obviamente acorde con las necesidades de la empresa. Y en estándares mínimos, ¿cuánto pesa la auditoría? Revisemos el numeral o el ítem 6.12, cuando señala la empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año, 1.25. Y además, la planificación de la auditoría, ítem 6.1.4, 1.25. Quiere decir que la auditoría le representa en estándares mínimos 2.5. Otro aspecto importante que deben ir ustedes preparando desde ahora es la revisión por la alta dirección. Sobre el tema, el decreto 1072, en el artículo 224631 señala lo siguiente: que la alta dirección, entendiendo como alta dirección personas o grupos de personas que dirigen o controlan la empresa, quiere decir gerencia, directivos, supervisores, o sea, las personas que están al frente de la organización, deben hacer una revisión al sistema por lo menos una vez al año. Esta revisión no es auditoría, porque la auditoría usted define sobre qué aspecto voy a auditar. Vamos a auditar afiliaciones, vamos a auditar capacitaciones, vamos a auditar obligaciones del empleador. Usted define. En cambio, la revisión por la alta dirección ya está definida en el 1072. Son 24 ítems que yo tengo que revisar. Miren que hay una diferencia. La auditoría normalmente usted la hace en unos 2 o 3 días. La revisión posiblemente usted la haga en una semana. Es posible que la haga en 15 días. Es posible que la haga en un mes, porque revisar esos 24 ítems requiere de tiempo. Y además, la auditoría es posible que le haga un auditor. La revisión, en cambio, usted la distribuye entre sus diferentes funcionarios y le va a asignar, por ejemplo, a cada uno de ellos una tarea específica, que después le reportan a usted, gerente, entonces usted lo reúne y ya vamos a hablar de esos 24 ítems. Pero quiero llamar la atención porque a lo largo de la charla hemos hablado del comité paritario. Es que el comité paritario adquirió mucha importancia, gran importancia en el sistema de gestión. Por ello, más adelante tendremos una clase, una reunión especial sobre el comité paritario y el sistema de gestión. Con respecto a la revisión por la alta dirección, se le impone al empleador la obligación de comunicar al COPAS los resultados de esta revisión. Entonces, miren que estamos a mitad de año. Ya vamos preparándonos porque no podemos llegar a diciembre. En diciembre hacemos la auditoría, en diciembre hacemos la evaluación de estándar mínimo, en diciembre revisamos indicadores, en diciembre hacemos la revisión al sistema, en diciembre... No podemos dejar todo en diciembre. Porque la importancia de estas evaluaciones que vayamos haciendo a lo largo del año es que vamos corrigiendo de inmediato, porque los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento.
¿Y cómo se comporta la revisión de la alta dirección y los estándares mínimos? Veamos entonces el numeral 6.1.3. Le asigna un puntaje de 1.25. Y aquí les comparto en pantalla los 24 ítems del artículo 224.631 que se deben revisar. Obviamente, por efecto de tiempo y porque no es el momento, no lo voy a leer ni a explicar todo, pero vamos a detener dos o tres de ellos. Voy a tomar un número al azar, el número 7. Dice, la revisión por la alta dirección debe permitir, número 7, analizar el resultado de los indicadores y de las auditorías anteriores del sistema de gestión. Entonces, expliquemos este número 7. Esa revisión que va a llevar a cabo la alta dirección, en el número 7 debe definir si esos resultados de los 33 indicadores del 1072, de los 6 indicadores de la 0312, del indicador que me da la 1401, si esos indicadores pues realmente están funcionando, son ciertos, son acordes. Analizar el resultado significa verificar que esa calificación que me están dando al sistema de gestión la voy a mantener, la voy a mejorar, ¿cómo voy a corregir? Entonces analizo los indicadores, porque no es tener, es como que usted tenga a su niño y en la escuela, en el colegio, y le llega con la nota, con el boletín de calificaciones. Bueno, en mi época se llamaba boletín de calificaciones, hoy no sé cómo se llama, libreta o nota. Papá, aquí están mis notas. Y las entrega, bueno, déjamela ahí en la camita, déjamela en la mesa de noche. Usted revisa y ve puro azulito y dice, bueno, muy bien. No, vamos a analizar, mijo, ¿por qué en matemáticas te está yendo mal? Ven acá, ¿qué te ocurre? Vamos a analizar, ¿para qué? Para poder corregir. Y vamos a premiar porque en sociales te está yendo muy bien. Tú vas a ser presidente. No te preocupes, ahora que pase la reforma, te postulo. Entonces, analizar los indicadores y además tenemos que analizar las auditorías anteriores. Recordemos que la empresa debe tener un programa de auditoría, recordemos que dijimos que se deben hacer auditorías, pues bien, nada más este número 7 me está diciendo, usted debe revisar las auditorías anteriores. Entonces el gerente preguntará por qué el programa de capacitación no tuvo cumplimiento excelente el año anterior y usted tendrá que responder. Y obviamente allí pedirá ayuda para que el personal, con todo respeto, de mantenimiento, de ventas, puedan asistir. Tomemos un segundo punto de la revisión. Vamos a tomar el 16. No lo tengo anotado, lo estoy tomando. Inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, las máquinas y equipos y en general las instalaciones de la empresa. Entonces, se supone que en la revisión nosotros estuvimos verificando que la empresa realizara inspecciones de trabajo, pero no solamente a los sitios, a las máquinas. Pues bien, miren que esta revisión por la alta dirección es como una revisión mayor a todo lo que se ha hecho. Son 24 ítems, 24. Más adelante me gustaría tener una charla, voy a buscar el espacio, o por lo menos ir distribuyendo estos 24 ítems en las siguientes clases, porque creo que vale la pena que nos detengamos. ¿Y saben por qué? Yo he tenido algunas discusiones con colegas porque entienden la revisión por alta dirección de una manera diferente. Algunos me dicen, bueno, pero si ya yo hice la evaluación de estándares mínimos, eso también me sirve de revisión por alta dirección. Yo digo que no. Otros me señalan, si ya hicimos una auditoría, eso mismo. No, no, no. Usted no puede ir con su vehículo a un mecánico y como hicieron una revisión general, estar contento porque ya él revisó frenos, no, no. Usted debe llevar los frenos, revisión de frenos, a un mecánico especialista en frenos. Usted debe llevar la revisión eléctrica a un mecánico especialista en electricidad automotriz, cada uno en su campo. Igual, cada evaluación que nos pide el 1072 es específica. Les pongo otro ejemplo. Usted no se puede contentar porque hace 2 meses un médico le evaluó, no, es que usted tiene ahora un dolor muy específico, entonces usted tiene que ir al especialista. En fin, son 24 ítems que el decreto 1072 nos pide y yo voy a distribuirlo
considero que es necesario en el resto de actividades para que lo podamos desarrollar totalmente. Y cerremos con un cuadro en donde he resumido aquellos puntos, aquellos aspectos en que el comité paritario interviene en el sistema de gestión y que ustedes deben tener en cuenta. Repito, más adelante tenemos una sesión solamente para hablar de comité paritario y ampliaremos este tema. Recuerden, me estoy limitando solo a 1072, que cuando hay un accidente mortal, el comité paritario, y toquemos madera, que eso nunca ocurra, debe participar en su investigación. Al comité debemos informarle la política de seguridad y salud del trabajo. Al comité debemos apoyarlo con los suficientes recursos físicos, técnicos, humanos para las actividades. Al comité debemos informarle las etapas del sistema de gestión con el fin de que ellos puedan dar sus recomendaciones y usted pueda evaluarlas y cumplirlas. El comité debe ser capacitado por la ARL en los aspectos de seguridad y salud del trabajo, en investigación de accidentes, etcétera. En lo personal, he tenido la fortuna, el privilegio de estar con algunas empresas apoyando, ya sea presencial o virtual, se viene cumpliendo. El comité debe participar en la revisión anual al programa de capacitación. Interesante. El comité debe recibir resultados de los informes de las evaluaciones de los ambientes de trabajo. Eso ya lo señalamos. El comité debe apoyar al empleador en la identificación de peligros, también lo señalamos, y también en la actualización del plan de trabajo anual. El comité debe planificar con el empleador la auditoría anual de cumplimiento y por último, que ya lo acabamos de señalar, el comité debe ser informado de los resultados de la revisión anual al sistema de gestión. El comité paritario de seguridad y salud del trabajo ha adquirido una gran importancia. Apóyenlo. El éxito del sistema de gestión reposa en gran medida en el papel de los integrantes del comité. Con respecto a las sanciones, ya habíamos charlado en una sesión anterior, simplemente recordar que el decreto 1295 del 94 y el artículo 91 nos presenta unos cuadros en donde, dependiendo de la conducta, así habrán las sanciones. No vamos a detenernos en cada una de ellas, imposible, pero recuerden, van desde 20 salarios mínimos y puede llegar hasta 1000 y aún hasta 5000 para aquellas empresas que hacen afiliaciones irregulares. Y si al empleador se le sanciona, el trabajador también. Él tiene derechos, claro, pero también tiene obligaciones. Trabajador que no cumpla con sus obligaciones en seguridad y salud del trabajo, que gravemente las incumpla, usted se las haya explicado, usted lo llama a descargo y si las respuestas no son satisfactorias, usted le puede dar por terminado el contrato de trabajo, obviamente pidiendo permiso al Ministerio del Trabajo. O sea, dándole la oportunidad de defensa y pidiendo permiso al ministerio, porque es preferible que esa persona quede sin empleo a que muera en una actividad por él peligrosa o ponga en peligro a nuestros trabajadores porque es un trabajador peligroso. Bien, de esta manera hemos llegado a la parte final. Todos estos datos se pueden obtener en las diferentes fuentes bibliográficas porque es legal. Son aspectos legales de la página web de la Presidencia, página web del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, la página web de la imprenta.gov.co y de la Función Pública. Entonces, querido Wilmer, con lo que se ha señalado, yo creo que ahora podemos mirar la evaluación de cierre. Adelante, Wilmer. Doctor Palomino, muchísimas gracias por tu intervención. Como bien lo dices, vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Nos vamos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleado con la participación de A, todos los niveles de la empresa, B, inspector del Ministerio del Trabajo, C, asesores de EPS y ARL, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta del sondeo final.
Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A todos los niveles de la empresa, un 87%, B, inspector del Ministerio del Trabajo, un 3%, C, asesores de EPS y ARL, un 2%, D, ninguna de las anteriores, un 8% de respuesta. Doctor Palomino, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, muy bien, Wilmer, muy bien, porque la respuesta correcta es A, todos los niveles de la empresa. Recordemos que dijimos incluido el comité paritario. En la preevaluación de entrada habíamos obtenido un 65% y el grupo obtuvo ahora, aumentó al 87%. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias a ti. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Cada indicador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contar con A, estudio presupuestal, B, certificación de la ARL, C, una ficha técnica, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, estudio presupuestal, un 8%, B, certificación de la ARL, un 8%, C, una ficha técnica, un 81%, D, ninguna de las anteriores, un 4% de respuesta, doctor Palomino. No, muy contento, Wilber, porque mira que la respuesta correcta sería la C, una ficha técnica, y había obtenido el 59% en la evaluación de entrada y subió al 81%. Felicitaciones. Muchas gracias. Adelante. A ti, doctor, muchísimas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Los resultados de la revisión de la alta dirección al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben comunicarse a Ministerio del Trabajo, B, ARL, C, COPAS, D, ninguna de las anteriores. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. A, Ministerio del Trabajo, un 8%, B, ARL, un 8%, C, COPAS, un 82%, D, ninguna de las anteriores, un 3% de respuesta. Doctor Palomino, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta. Excelente, excelente. La respuesta correcta es la C. El comité paritario debe recibir los resultados de la revisión. Inicialmente habíamos tenido un 57% y en la evaluación de cierre un 82%. Qué bueno. Y la audiencia cerró a 252 personas. Iniciamos con 102 y estamos cerrando con 252. Muchas, pero muchas gracias. Doctor Palomino, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa, en la tercera acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en otra oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucho más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.